tardes, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar en esta segunda sesión de nuestra materia Teoría del Delito. Me complace saludarlos y dar hincapié a que he leído cada uno de sus comentarios en el apartado de foro. Les agradezco que han cumplido las indicaciones para poder dar cabal cumplimiento a la actividad final, al cual también algunos compañeros ya tuve la oportunidad de leerlos y hacer ciertas observaciones. A quienes no encuentren observaciones y encuentren al final directamente su calificación, quiere decir que es una tarea exitosa, es una actividad exitosa. Vamos a continuar con lo que estábamos analizando de nuestra materia de teoría del delito. Habíamos mencionado que nosotros debemos de hacer esa clasificación de la teoría del delito, pero tomando en hincapié por mencionar los elementos esenciales del mismo. Estos elementos esenciales podemos encontrarlos ya sea en la obra que cita su servidora o bien directamente en lo que se refiere a la definición del delito. Los elementos se clasifican en la conducta, en la tipicidad, en la antijuricidad, en la imputabilidad y la punibilidad, así como la culpa, que lo conocemos como la culpabilidad. Estos elementos del delito, en el primer punto, cuando hablamos de la conducta, se refiere al comportamiento humano activo o bien, digamos, pasivo, que se refiere como el omisivo. Es el cual es uno de los primeros elementos del delito, ya que sin ella no existe delito, es decir, si no existe una consecuencia tipificada en la norma, que es otro elemento, no existe como tal el delito. Por lo tanto, la conducta puede ser activa, es decir, con toda la intención, voluntaria o negativa, de la cual se obtiene un resultado de dicha conducta. Se manifiestan de dos formas, la acción y la omisión. La acción es el acto positivo para llevarlo a cabo con toda la intención. La omisión se entiende como una conducta típica con inactividad de actuar. Puede ser omisión simple o comisión por omisión. Nosotros aquí en esta conducta de omisión conocemos principalmente que incidentalmente llega la conducta con consecuencias jurídicas del derecho. Por lo tanto, estos elementos de acción se refieren a la acción con la voluntad, la actividad que se produce llevando a cabo un resultado. Esta relación tiene una causalidad. Recordemos este término que también nos encontramos en Introducción al Estudio del Derecho. La causalidad se refiere a la causa y efecto, y a ello le llamamos nexo causal. En la ley, nosotros, ¿dónde nos marca ese nexo causal? Cuando nosotros hablamos de tipificar un delito, se refiere que comprobemos que tiene voluntad, que existe, digamos, esa acción de llevar a cabo el delito como el sujeto activo como tal. Existe una actividad que es el comportamiento humano positivo de hacer el acto ilícito, un resultado que es la consecuencia, y el nexo causal, que es la conexión que existe entre la conducta y el resultado. El nexo causal, nosotros posteriormente, ustedes van a ir avanzando en otras materias, en donde se le conoce como la famosa teoría del caso. La teoría del caso vamos a tener que comprobar ese nexo causal. Si nosotros somos defensa, comprobar relativamente que no existió ese nexo causal y el Ministerio Público tendrá que hacer la comprobación de que realmente hay un nexo entre la conducta y su resultado y por lo tanto amerita una sanción. Tipicidad. ¿Alguien de ustedes puede aportar en apoyarme en leer? Permítanme un tantito. Ok, no se preocupe. Recordemos, la tipicidad es la conducta realizada por el sujeto al tipo penal. Es una adecuación de la conducta al tipo. ¿Dónde describen los tipos? Pues en nuestro Código Penal, en nuestra Constitución, y esa tipicidad va a ser específicamente el encuadramiento a lo que establece la norma. Por eso mencionan, es una conducta típica en lo que está referente a nuestra norma. Puede ser una conducta
por el daño, por ya sea el resultado que cause, por su duración, por la materia, por el número de sujetos, por el número de actos, por su estructura, por el procedimiento, por su intencionalidad, por el bien legal, por su ordenamiento metodológico, por su composición, por su autonomía, su formulación, la descripción de sus elementos. Por ello, se presentan dos tipos. La primera es en aspecto negativo, que es la atipicidad, cuando se encuentra una adecuación a la conducta en el tipo del delito. Existe la ausencia de tipo, se da cuando no existe el ordenamiento jurídico legal, por eso se considera que es atípico. Si la ley no define los delitos, no se puede sancionar. Es atípico cuando no se encuentre el delito como tal en nuestra ley. Sin embargo, la antijuricidad es la contrariedad al derecho, sobre todo en el ámbito penal, radica en lo ya establecido en la norma jurídica tutelada. Es la violación de la norma jurídica. Si usted pretende decir que ha violado jurídicamente esa norma, quiere decir que es antijurídica esa conducta. Todo lo contrario del término jurídico. Otro de los grandes elementos, imputabilidad. Este elemento es esencial ya que conoce la capacidad de entender y querer el derecho penal, tomando en cuenta la salud mental, la aptitud psíquica de actuar en el ámbito y en el momento de cometer el delito. No se debe encontrar afectado por sustancias que comprometan su comprensión. Existen las acciones liberales in causa cuando las acciones del sujeto antes de realizar el delito de manera voluntaria o culposa se ponga en un estado en el cual no es imputable y cometa el delito. En caso de ser así, se le considera responsable del delito. Aspecto negativo. Esta imputabilidad es el acto negativo de la imputabilidad y consiste en la ausencia de la capacidad para querer y entender en el ámbito del derecho penal. Este puede ser por minoría de edad, menor de edad, miedo, desarrollo intelectual retrasado o por trastornos mentales. No se preocupe, les agradezco muchísimo sus comentarios. Ok, culpabilidad, punibilidad, ¿sí? Imputabilidad, culpabilidad. Ahí viene relacionado la palabra dolo. ¿Alguien puede ayudarme a leer un poquito? ¿Qué significa que actúe con dolo? Ok. La culpabilidad es la relación directa entre la voluntad y el conocimiento, el cual provocará un juicio de sanción por el Estado. Si existe dolo, se refiere cuando intencionalmente se realiza una conducta con resultado típico, teniendo conocimiento y conciencia de lo antijurídico. El delito es con toda la intención. Los elementos son ético, entendimiento que infringe la norma, y volitivo que puede ser, por ejemplo, enfermo mental, que no puede ser culpable por el carácter de imputabilidad, pero sin embargo, también podemos comprobar ese dolo. Se clasifica en directo, que cuando el sujeto activo tiene la intención de dañar y lo lleva a cabo. En indirecto, el sujeto desea un resultado típico, tomando en cuenta que hay una posibilidad diferente. Es genérico, es la intención de causar un daño, contando con la voluntad consciente para producir el delito. Específico, es la intención de causar un daño con una especial voluntad que la propia norma exige. Indeterminado consiste en cometer un delito de manera imprecisa.
Por ello, la culpa es el segundo grado de culpabilidad, se deriva de ella, y se da cuando se causa un resultado típico, sin intención de producirlo, pero se ocasiona por imprudencia o por falta de cuidado o de precaución, cuando pudo ser previsible y evitable. Los elementos son la conducta, que exista acción u omisión, la carencia de cuidado, de cautela o precaución que existan las leyes, el resultado previsible y evitable, la tipificación del resultado, este nexo causal, y cada elemento de la culpa se explica por los mismos. Por lo tanto, existen este tipo de culpa. ¿Sí? La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad cuando hace falta la voluntad o el conocimiento del hecho. Es inculpable. ¿Por qué? Porque falta sobre todo el elemento esencial, que es la voluntad. Punibilidad. ¿Alguien desea apoyar? Compañero Iván Márquez, Mercedes, Luis Mercedes, Nevis Flores. Yo, maestra, A ver, muchísimas gracias. punibilidad es cuando la amenaza legal de una pena se presenta. De ella urge la punición, pena, sanción, castigo y variación de la pena. Punición, pena, sanción, castigo y variación de penal. Continúo. Por favor, Ok. no se Característica. aprecie. Punición es dar la pena exacta al sujeto correspondiente al delito cometido y su resultado, tomando en cuenta lo establecido en la norma. La pena es la restricción de derechos en la persona sentenciada. Se conoce como la etapa ejecutoria. La sanción hace referencia a la pena. Esta corresponde a otras ramas del derecho y es un castigo. El castigo hace referencia a un término antiguo del derecho penal. La variación de la pena es la formulación de la pena para analizar qué delitos corresponden y si son igualables o las variaciones en las que consiste el delito. Muy amable, gracias. Excusa. Ahí me Okay. quedo tantito. Entonces, la punibilidad significa qué tipo de pena permite la ley. Aquí nosotros, en teoría del delito, hablamos de la punición, que es la variación de la pena, la sanción, castigo como tal para nosotros no. Y estas excusas absolutorias de decir si aplica o no una pena, va a ser ya sea por estado de necesidad, ejemplo, un robo, por temibilidad mínima, ejemplo, robo por arrepentimiento, o sea, no lo hizo, por ejercicio de un derecho, ejemplo, el aborto, un tema muy controvertido para nosotros aquí en México, por culpa o imprudencia, el aborto causado, por no exigibilidad de otra conducta, ejemplo, encubrimiento de una persona. La pena para nosotros puede ser divisible en el tipo de delito que menciona que puede ser agravado. Muchísimas gracias a aquellos que se comunican, no se preocupen. Y para ello nos vamos a ir a nuestro código penal. Ok, ya en el artículo, a partir del artículo 9 de nuestro código, usted en su actividad debe de fundamentar principalmente el delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Típica, el encuadramiento con culpa. Antijurídica, que está en contra de la ley. Culpable, determinar el tipo de culpa que posee y de ahí se deriva la punibilidad, es decir, la pena. El delito solo puede cometerse por acción o por omisión. Formas de omisión.
Existe omisión propia cuando el tipo penal expresamente contemple la conducta pasiva, es decir, que no realizó absolutamente nada para impedirlo. Existe omisión impropia o comisión por omisión en los delitos de resultado material, cuando éste es atribuible a quien haya omitido impedirlo, siempre y cuando el resultado fuera evitable y el activo tuviera el deber jurídico de evitar. De ahí proviene la calidad de garante, es decir, a veces piensan que en el hecho de decir, es que realmente yo no sabía, si no cuidaba yo del menor, no tengo una responsabilidad como tal, de ahí proviene la calidad de garante, porque es una forma de delito por omisión. En la omisión impropia se considera que el activo tenía el deber jurídico de evitar el resultado típico y por lo tanto le es atribuible dicho resultado si la obligación de evitarlo deriva de su aceptación voluntaria y efectiva de la custodia del bien jurídico, su propio actuar precedente generador del riesgo del bien jurídico, su parentesco con el pasivo en línea ascendente o descendente, de acuerdo de voluntades y lo que determine la ley. ¿Conocen el caso del maestro Esteban? ¿Algunos de ustedes conoció el caso del maestro Esteban? No, maestra. No, es un maestro, por ahí también nace la implementación de la bitácora de incidentes que llevan los docentes. Recibe un niño en el cual él no sabía que había recibido un golpe previamente en su clase. Ello lo llevó que el maestro enfrentara un juicio en materia penal precisamente porque tenía la obligación de calidad de garante. Tenía la obligación de preguntar si se sentía mal, porque cuando se empezó a sentir mal, él presta primeros auxilios, pero sin saber realmente qué le había pasado previamente. Entonces él tenía la custodia, el cuidado en ese momento del menor y tuvo una responsabilidad penal. Pasó un debido momento, tiempo, privado de su libertad. ¿Por qué? Porque hizo una omisión. Y fue un juicio en donde él sale bajo la libertad que aprobó su abogado, su defensa, en que realmente él tenía la calidad de garante. Sí hubo omisión de la conducta, pero también no hubo dolo. ¿Sí? O sea, él hizo lo que cualquier maestro pudo haber hecho, cualquier ser humano, prestar primeros auxilios, avisar a los padres del menor, llevarlo a un centro médico, hizo todo ese procedimiento, pero de calidad de garante también tenía responsabilidad porque no avisó previamente que se había golpeado al niño. Claro, se pudo demostrar que no tenía ese conocimiento el docente previamente antes, porque de haberlo tenido, entonces ya no hubiera sido este delito por forma de omisión, sino también de acción. Es decir, sabía y conocía que relativamente estaba infringiendo en ocultar algo que podía traer consecuencias jurídicas y nunca imaginó que hasta en materia penal. Los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión exigen el resultado, por ejemplo, típico, y por la razón no admite el grado de tentativa. Es decir, eh, los delitos de comisión impropia o de comisión por omisión, no hay límite del grado de tentativa. Si alguien, por mencionar el delito de violación, intentó, ¿sí? El grado de tentativa es general. Para los efectos de la aplicación de este código, ok, de acuerdo al momento de su consumación, esto ya entramos a la clasificación de los delitos. Clasificamos los delitos por acción, por omisión y puede ser el delito por su tiempo. Puede ser instantáneo, permanente o continuo. Puede mencionar en su actividad final esta clasificación por acción, por omisión, por momentos y tiempos, que es el instantáneo. ¿Alguien puede apoyarme con estas fracciones? Por casualidad. ¿Es instantáneo? Yo, maestra. Gracias, compañero Iván A Manuel. partir de instantáneo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, instantáneo. Cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Permanente o continuo. Cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Continuado.
cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se realizan los elementos de una misma descripción legal. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Dentro de ello, nosotros tenemos el concepto de dolo y culpa. Acabamos de mencionar el dolo en un elemento muy esencial. ¿Sí? En la culpabilidad. Es decir, en la culpabilidad voy a demostrar si existe dolo o si solo existe la culpa como tal por acción u omisión. Por eso es muy importante también que puedan tipificar el artículo 15. Las conductas delictivas solo pueden realizarse dolosa o culposamente. Obra con dolo directo el que sabe que lo hace y quiere hacerlo. Obra con dolo eventual el que previniendo como posible el resultado típico acepta su realización. El dolo directo aplica para las consecuencias directas y o necesarias de la conducta, y el dolo eventual aplica para las consecuencias concomitantes de la misma. Obra con culpa, con representación, el activo que produce el resultado típico que previó y confió en que no se produciría. Obra con culpa, sin representación, el activo que produce el resultado típico que no previó siendo previsible. Ejemplo, cuando pasó lo de la guardería ABC, sí había dolo con culpa, sin representación, es decir, lo pudo haber prevenido, pero de todas maneras, pues provocó ese incidente. Incumplimiento del activo en ambos casos, un deber de cuidado que personal y objetivamente le era exigible observar. Recordemos que por eso existe dolo con culpa. ¿Por qué? Voy a reparar algo mañana. Sí, lo que pasó en este ejemplo que les mencionaba, mañana lo puedo reparar, no, no pasa nada. No, es que fíjese que su casita tiene esto y esto mañana. Y resulta que, no sé, derrocó este algo, ¿no? No sé, una barda que ya le habían avisado que tenía que componerlo, etcétera. Entonces hay un tipo de dolo. Se clasifican como delitos el 15 bis. Otra clasificación menciona de delitos graves para los efectos legales por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, como los previstos, el homicidio, ¿sí? Por culpa grave, homicidio previsto, feminicidio, procreación asistencia, inseminación artificial, manipulación genética, tráfico de menores de edad, sustracción de menores, asalto, violación, abuso sexual, robo, delitos previstos y sancionados en el artículo, encuadramiento por recepción, abigeato, extorsión, fraude, despojo, delito contra la seguridad en la adquisición de inmuebles, corrupción de menores, pornografía infantil, genocidio, delitos contra el orden constitucional, eh, entre otros. ¿Sí? Tenemos este ejemplo, ataques de la vía de comunicación, abuso de autoridad, delitos cometidos por servidores públicos. Esa es una clasificación de delitos. Sin embargo, nosotros aquí hablamos de esta responsabilidad, el principio de intrascendencia de la pena. La responsabilidad penal, lo que se refiere a la punibilidad que estábamos hablando hace ratito, delimita al sujeto activo y a los bienes para los efectos de la reparación del daño. Para este último efecto, la responsabilidad penal trascenderá a los bienes de terceros únicamente en los casos de manera expresa señalada por la ley. Principios de presunción de inocencia y de legalidad. Toda persona se presume inocente y será considerada como tal mientras no se demuestre su responsabilidad. Recordemos que esa es una teoría fundamental en el delito. Así como el principio de legalidad, no podrá imponerse pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción
u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente. La responsabilidad de personas jurídicas. Se entiende para este código que cuando algunos miembros o representantes de una persona jurídica, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de las dependencias e instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal efecto le proporciona la persona jurídica, de manera que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de dicha identidad. Por ejemplo, las personas jurídicas, que son las personas morales, pues se trata que cuando se represente una de las mismas, se haga sin dolo, sin error, sin mala fe, pero sobre todo que no se vincule a ningún hecho delictuoso. Pero si realmente lo existiera, pues esa autoridad judicial, bajo la representación legal que tiene, pues va a ser responsable de las punibilidades previstas en este código, es decir, de las penas que nos otorgue el mismo. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Sí? Punibilidad se refiere a la pena, a la sanción. Recordemos, en materia penal se refiere a una pena, en materia, ejemplo, administrativa, civil, se refiere a una sanción, mercantil puede ser sanción y pena, entre otras. Ahora vamos a analizar la tecnolectura que aparece en su tecnolectura. Ahí nos menciona esta tecnolectura que se proporciona en nuestro plan de estudio, pues menciona la importancia que tiene la teoría del delito en sistema de vía oral, ya que el artículo 44 de este Código Nacional de Procedimientos Penales habla que las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliar a las partes con documentos o cualquier otro medio. Entonces, la teoría del delito que usted presente debe ser fundamental para poder encuadrar a la punibilidad y tener una pena. En caso de ser Ministerio Público, en caso de ser defensa, demostrar la inocencia del imputado. Es por ello que hemos analizado en la otra clase que existen aspectos negativos, cada uno con su contraria, digamos, práctica la misma. Es decir, si yo tengo una conducta o un hecho, pues voy a demostrar que no existe que existe la ausencia de la conducta o que no hubo tal hecho. Si tengo algo que es típico con la tipicidad, pues demostrar que es atípico. La atipicidad, lo contrario, lo que menciona la norma. Es antijuricidad, causas de justificación de esta antijuridicidad. Culpabilidad, demostrar que tiene culpa, pues voy a demostrar que no tiene culpa. Inculpabilidad. Si es un acto punible, es decir, tiene una pena, vamos a ver qué excusas puedo poner como, digamos, defensa, como Ministerio Público, las excusas absolutorias, que aquí aplica más para la defensa. Ya vimos, minoría de edad, tienes menor de edad, carece de sus facultades mentales, etcétera. ¿Hasta ahorita bien entendido estos dos aspectos? ¿Alguien alguna duda? Ok. Habíamos mencionado también lo importante que se refiere al artículo 9, en donde menciona que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes deben intervenir en la misma, con las excepciones previstas en esta ley. También se establece que las audiencias serán públicas. También nos dice que se llevará a cabo de forma continua, sucesiva. La audiencia se desarrollará preferentemente en un mismo día, preferentemente. Ahora, cuando hablamos de los presupuestos del delito, habla que existen varias doctrinas sobre las cuestiones de los presupuestos del delito, pero se recomienda la siguiente. Estos mismos son los antecedentes jurídicos necesarios para la existencia de un determinado tipo delictivo. Si falta este presupuesto, no deja de haber delito, solo cambia el tipo de delito aplicable al caso concreto.
Existen los presupuestos del hecho, que son los antecedentes jurídicos o materiales indispensables para la existencia del delito. Ejemplo, el delito de bigamia, ¿sí? Que ya no se aplica, ya no hay un hecho como tal. Eh, la conducta, ya habíamos analizado, ¿sí? El tipo de conducta que realmente podamos demostrar alguna excepción, ya sea psíquico o físico. Y aquí viene una clasificación del delito. Les repito, está en la página 10, esta clasificación del delito. Ya habíamos visto en el Código Penal de graves, clasificación materiales, también trae una clasificación según el lugar, el tiempo, la duración. Para el análisis de la prescripción del delito, se deberá tener precisa la diferencia entre los delitos instantáneos, continuos, permanentes o continuados. Instantáneo. Cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal, como en el caso de un homicidio. El sujeto dispara el arma de fuego e inmediatamente priva de la vida a su víctima. O bien en el caso del robo, cuando la gente se apodera ilegalmente de la cartera de su víctima al momento de que la cartera salió de la esfera jurídica del propietario y entró en la de la gente, es instantáneo. Permanente o continuo. Cuando se transgrede el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo, como en el caso del secuestro. En este delito, la víctima está privada de su libertad y la violación de este bien jurídico se prolonga en el tiempo hasta que aquella es liberada. Continuado, cuando una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto activo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal. Esta clase de delito es una ficción legal porque se cometen varios delitos, pero por la unidad en el sujeto activo, pasivo y propósito delictivo, se puede decir que solamente se realizó un delito. Es decir, pueden existir varias personas involucradas, pero con la misma clasificación del delito. Vemos también la ausencia de conducta. Son situaciones en las que el sujeto dañó o puso en peligro un bien jurídico protegido, pero en virtud de que la voluntad de la gente es inexistente, el delito se excluirá. Como causas de ausencia de conducta tenemos la fuerza mayor, fuerza física exterior e irreversible, y por ejemplo, el sueño, somnambulismo, el hipnotismo, los actos reflejos, instintivos y repetitivos, ausencia de conducta como tal. Por ello, nosotros debemos de clasificar bien cómo está la conducta, qué tipo de conducta es, qué tipo de delito. Si el delito es a través de que se clasifica como instantáneo, permanente o continuado. Y para que nosotros después podamos ver su tipicidad, y ya lo hemos definido, esa tipicidad a lo que menciona la ley, y si no llegase a mencionarlo, es atípico. Por eso menciona que es la adecuación de una conducta o hecho a la descripción legal. Se considera que es típico. Estos elementos del tipo son aquellos factores, estados, referencias y modalidades que rodea el tipo penal. Elementos objetivos. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Elementos objetivos. Aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y cuya función es describir la conducta o el hecho que puede ser materia de imputación y de responsabilidad penal. Entre ellos tenemos la calidad en el sujeto activo, que excluye la posibilidad de ejecución de la conducta por cualquier sujeto. Ejemplo, la calidad en el sujeto pasivo. No todo sujeto puede ser víctima del delito. Es decir, si llegara, no, es que a mí me robó también y me asustó e intentó robarme cuando realmente pues no tenía que figurar en el mismo. Referencias del lugar.
son condiciones de referencia del lugar de manera de ausencia y referencia de los medios de comisión. La exigencia de la ley del empleo de determinado medio lo hace esencial para integrar la conducta o para hacer operar alguna. Referencia al objeto material. En algunos tipos se hacen referencia al objeto material protegido. Bien jurídicamente protegido significa que es aquello que el tipo penal está protegido, que puede ser la vida, la libertad, el patrimonio, la salud, el medio ambiente. Referencias del tipo. Algunos tipos penales solicitan referencias de tiempo para que la conducta del sujeto activo se pueda encuadrar, como sucede en el delito de aborto. Ahora, esos elementos subjetivos se refieren principalmente a los elementos del sujeto como tal, ¿sí? Si realmente referencia a la justicia y a la voluntad que tiene esa finalidad. Bien, ahora la tipicidad, les digo, les puede ayudar muchísimo también este material para poder realizar su tarea final. Y en realidad, pues nosotros debemos de comprender que si existe un delito, debemos de ver su consentimiento, o bien si fue, por ejemplo, en legítima defensa, está contemplada como una conducta que está excluida de responsabilidad y consiguientemente ni está prohibida ni sancionada. También menciona los elementos de la agresión, si fue real, si debe ser actual. Eh, Menciona también el estado de la necesidad, es una situación de peligro o actuar inminente de los intereses protegidos por el derecho. Y no queda de otro remedio que la violación de los intereses jurídicamente protegidos a otra persona. Es decir, existió la necesidad de poder actuar. En cumplimiento de un deber puede ser, ¿no? Un elemento policíaco que quiere cometer un delito, pues fue en cumplimiento de un deber. La culpabilidad e inculpabilidad, ahí viene la imputabilidad, ¿sí? Es una doble capacidad, la capacidad de entender el elemento intelectivo y la capacidad de querer el volitivo, ¿sí? Si es imputable, tenía toda la intención de conocer esa conducta. Imputabilidad. La inimputabilidad, según el criterio más generado, es la capacidad del sujeto para conocer el carácter ilícito del hecho o determinar espontáneamente, conforme a esa comprensión, la imputabilidad. La ausencia de dicha capacidad, ya habíamos dicho, menores, por sus facultades. La culpa, las formas de la culpabilidad, como el dolo, tener toda la intención. La culpa se presenta cuando no se quiere producir el resultado. Habíamos mencionado también la inculpabilidad, la culpa consciente o culpa con representación. Hay culpa consciente cuando el sujeto considera como posible la producción del resultado, pero confía en que no se producirá. Sus elementos son: el sujeto se presenta en el resultado, el sujeto realiza un acto con falta de cuidado, se produce un resultado dañoso, el resultado era predecible, lo que hemos mencionado, el ejemplo. Conductas voluntarias. Existe un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. ¿A esto cómo le llamamos? ¿Recuerdan? Nexo causal, ¿sale? El nexo causal quiere decir hay conducta y hay resultado, y por lo tanto hay delito que perseguir. No, usted no olvide ese término, nexo causal, ¿sale? El nexo causal es muy, muy importante para demostrar la teoría del delito. Que no existe error en el delito. Y perfecto. Hemos terminado en gran parte general los elementos esenciales del delito, la clasificación del delito y el delito como definición del mismo. ¿A alguien le gustaría participar con esta pequeña lectura nada más?
Bueno, todo hecho previsto legalmente como punible, es decir, que tenga una pena. Este concepto se basa en el principio de legalidad, que lo marca la ley, que asegura que nadie puede ser castigado por conductas que no estén claramente tipificadas, encuadramiento, la norma, la que condice la ley, como delito. Bajo el principio que no existe delito sin ley. Se establece que el delito es toda conducta humana reprochada y sancionada. No toda acción resulta relevante para el derecho penal, solo aquellas socialmente desaprobadas, como ejemplos, no menciona ahí unos, pero necesitamos ejemplos como los que menciona nuestro código. ¿Hasta aquí alguna duda? Jorge Alberto Méndez, muchísimas gracias por saludarnos. Compañero Iván Márquez, ¿alguna duda? Me gustaría tomar en consideración, como participación, voy con Nelly Flores. Si me equivoco y existe el nombre de alguien más, me puede escribir. Jorge Alberto, Nínive, Iván Márquez, Luz, Sí, maestra. gracias, tomando participación, gracias. Y el maestro, estaba el maestro Luis. Buenas tardes, soy Nelly Flores. Es que no podía encender mi audio. Perfecto, no, al contrario, nada más estoy tomando en consideración porque a veces no pueden comentar en foro, pero eso es una forma de participación también, ¿sale? Es mi Muchísimas primera gracias. clase y la verdad estoy enterita todavía. Ah, perfecto, me parece muy bien. De mi parte, ha sido todo, compañeros. ¿Alguna otra duda? ¿No? Eh, Buenas tardes, no, por lo poco que logré entender, pues ya voy a ver en el video, porque me falla mucho el internet, me sacaba y metía y pues casi no se pude escuchar de todo, pero ya lo voy a escuchar de lo que quedó grabado y muchas gracias. Al contrario, usted, compañera Luz, muy amable. Recuerde, cuando menciono, recuerde fundamentar conforme a derecho, les pido por favor que tomen en consideración los artículos que mencionamos. Va a ayudar muchísimo, ¿correcto? Tomarlo en consideración porque se tomará en consideración para calificar. De mi parte, ha sido todo. Les agradezco muchísimo su participación. Son un grupo muy participativo en presencia, en el foro y en actividades. Ya estaré calificando. Ya vi dos compañeros que me entregaron. Hubo una actividad que solicité el apoyo de nuevo que me lo envíen. Por favor, ojalá y no esto pase ya la última hora de estar calificando. Si fuese así, ya saben que por ello mando un mensajito que se comunique tal persona porque algo tengo que ver con la actividad, no lo pude visualizar, ¿sale? Muchísimas gracias, perfecto. Ok, no se preocupen, al contrario, lo entiendo, no se preocupe, compañero Jorge Alberto. Nevis Flores, muchísimas gracias. Mercedes, muchísimas gracias. Ok. Tengan una excelente tarde. Agradezco que puedan comentar ya cierre de foro. Si no, no es posible. Yo ya tengo una anotación de sus participaciones. Muy bonita tarde. Nos vemos. Cuídense. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, compañero Iván Márquez. Muy participativo. Gracias.